Este es el programa Haciendo Memoria. ¿Qué tal, estimados amigos televidentes? Hoy tenemos un invitado especial, un gran invitado, un gran amigo de mucho tiempo, el abogado Darwin Montalbán. Darwin, Jerónimo, un gusto. Bienvenido. Gracias. Al programa Haciendo Memoria. Gracias. Entonces, pongámonos cómodos. Muy bien. Muy bien, Darwin, pues. Hace algún tiempo que estábamos esperando. Aquí estamos, Jerónimo. Los tiempos de Dios son exactos. Debe ser el día. Bueno, hablar con Darwin es una gran trayectoria en muchos temas importantes, porque inició como pintor, en camino se hizo abogado, luego político, y en fin ha tenido algunos sistemas de servicio a la comunidad. Cuéntanos primeramente cómo empezaste la vida de pintor. Claro, viene de ancestro, porque también es maestro de casa. Bienvenido, Darwin. Gracias, Jerónimo. Gracias a todos tus amigos que te están viendo siempre a través de las redes y a través de tu programa Haciendo Memoria, Jerónimo el Grande. Haciendo Memoria. Bueno, para mí es un gusto estar aquí, Jerónimo. Saludos y saludos a todos los que nos están mirando en este momento. Tú lo has dicho, un poco esto que hago yo es un tema que tiene que ver con la familia. Desde muy pequeño yo siempre estuve de algún modo desarrollándome como un niño que crecía junto a un padre que pintaba y hacía arte, ¿no? Hacía cosas, incluso hacía arte o una especie de pintura comercial, ¿no? Porque él vivía haciendo publicidad, pintando a mano. Ese fue su modo de vida. Ese era su modo de vida. Se convirtió en artesano, no tuvo un título universitario, pero sí se convirtió en un artesano. Muy eficiente. Que igual tenía su título, pues, ¿no? En pintura. Entonces, desde niño, te diría que no solo soy yo en la familia, o no fui solo yo, sino prácticamente todos, ¿no? Practicamos el arte o la pintura desde muy pequeños. Y luego tú dices, fui creciendo, ya la escuela, participando en concursos, luego el colegio. Eso, entonces en el colegio hay una etapa interesante. Cuando yo tenía 16, justamente tocaba un concurso provincial. Bueno, no me lo preguntaste directamente, pero ya que me diste la oportunidad, yo lo digo de manera rápida. ¿Es parte de la historia? Sí, y bueno, cuando estaba en el glorioso Colegio Nacional del Carmen, a mis 16, se presenta la oportunidad de un concurso provincial. Es decir, el Colegio Olmedo de Portoviejo siempre organiza cada año, hasta ahora creo lo sigue haciendo, el festival le llamaban internacional La Flor de Septiembre. Entonces, había varios concursos, entre ellos pintura, pero todos relacionados. Había música también. Música, sí, había, creo, poesía o declamación, en fin. Me tocó participar, gané el concurso, pero previo a ese concurso hubo ahí unas cosas que marcaron un poco mi adolescencia, diríamos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando fuiste a participar? 16. 16 años. Lo clave ahí, Jerónimo, es que cuando iba a participar, previo a esto, 2 días antes, yo tuve 2 episodios un poco complicados. Un episodio fue que yo tenía una primera noviecita, ¿no? Entonces, un dato que me entero es que esta noviecita tenía algo extra, parece, y entonces ese era una especie de golpe para cuando uno es adolescente. Ese tipo de cosas a veces uno no las suele o no sabe cómo afrontarlas o asimilarlas. Sin embargo, yo creo que lo hice de la mejor manera, con la entereza que corresponde. Sí, y sin embargo, de aquello, al siguiente día, es decir, un día antes del concurso, ya en la formación del colegio, había un inspector que llamó primero a una compañera que actualmente está viviendo aquí en la parroquia 4 de diciembre, ahí he estado siempre, Lorena. Lorena es alguien que ha escrito ya sus libros por ahí, tiene poesías. Lorena, sí, me acuerdo. Entonces Lorena había participado y había quedado, me parece, en tercer lugar a nivel provincial. A nivel de poesía. Sí, en declamación. Entonces el inspector la llama, ella da su alocución y bueno, todo el mundo aplaude. Pero enseguida el inspector, creyendo que los concursos eran el mismo día, sin saber que cada concurso tenía un día especial,
y al siguiente día recién iba a ser el de pintura. Entonces él llama, bueno, había un estudiante que participaría en pintura, quiero que venga, que me digan quién es y que venga y nos diga cómo quedó en el concurso. Y estudiante de la No, pues yo en ese rato me quedé en blanco porque yo dije, no, pues si el concurso es mañana. Obviamente él no sabía nada, pero yo como estudiante y como adolescente no sabía que él tampoco sabía. Entonces, en ese momento yo me sorprendí y él volvió a llamar como unas 3 ocasiones y la tercera yo hice un pie adelante, o sea, me di un paso y levanté la mano y dije, soy yo. ¿Quién va a participar? Soy yo. Y me dijo, pase, díganos cómo quedó en el concurso. Entonces yo no sabía de qué hablaba, porque el concurso iba a ser al siguiente día. ¿Estamos claros? ¿Cuál era la obra que te... Bueno, en todo caso, quería decir ese episodio, Jerónimo, antes de la obra, es porque ese episodio hizo que yo ahí sí tuviera una especie de, un poquito de... ¿Hiciste presencia? No, un poquito de resistencia o como que lo que hizo este maestro me hizo sentir un poco mal, ¿no? Porque todo el mundo se reía de mí en ese rato cuando me vieron como que yo no sabía nada, el que no sabía era él. Pero eso hizo que yo desde acá fuera con una especie de ganas de venir de nuevo, pero triunfante. Es decir, eso es lo que quería aprovechar y decir, Jerónimo. Yo siempre se lo digo cuando puedo a los jóvenes, a los niños y jóvenes, que uno puede marcar un poco su destino y su futuro. Yo tenía un concurso al siguiente día y antes de ir al concurso yo ya dije voy a ganar el concurso. Es más, en el trayecto, nos fuimos en una reina del camino, en el trayecto me fui con un maestro encargado que daba dibujo técnico acá. En el trayecto yo iba pensando, ni siquiera el dibujo todavía tenía que arreglarle algunas cosas, especificar los temas de colores, bueno, cosas que tienen que ver con el arte. Pero ¿saben qué iba pensando yo? Yo iba pensando en el discurso que daría 2 días después, es decir, ese día era martes, cuando todos se rieron de mí, el miércoles era el concurso y el jueves se supone que yo debía estar en el colegio con un resultado. Bueno o malo, pero para mí el resultado tenía que ser el triunfo, para poder pararme de nuevo al frente o ir al frente y mirarlo al inspector y decirle aquí estoy y fui a ganar. En realidad fui con esa intención. Lo importante es que ganaste. Sí, bueno, yo lo digo esto, ojo, esto no es nada de arrogancia, pero es como sucedieron las cosas. Eso significa que eso marcó un poco mi adolescencia. Y bueno, otra cosa que ocurrió ahí es que desde ahí me conocen como Mondel, que es el seudónimo que utilicé por primera vez en ese concurso. Mondel es un seudónimo, son las palabras, es una palabra que significa parte o siglas de mis apellidos, Montalbán del Valle. Eso es Jerónimo. El concurso luego ya, cuando estuve allá, el nombre del cuadro se llamó Vereda Latina. Reflejaba un poco la realidad de Latinoamérica, ¿no? Un poco una familia que estaba en una vereda sin recursos económicos, prácticamente viviendo en la calle, con periódicos arropada una señora, un niño y un señor muy adulto, un adulto mayor con sombrero de papel periódico, en fin, o sea, todo muy característico de lo que ha ocurrido siempre en nuestra América. Bueno, y después que hubo ahí en el camino. Bueno, y luego de ese concurso ahí fuimos desarrollándonos poco a poco, seguimos trabajando en el tema del arte, los estudios, siempre metido en temas sociales, viendo a mi padre también desarrollarse como... ¿Le daba la mano también? Sí, claro, desde niño yo pintaba con él. Una de las cosas que hacía es que pintaba estos cajones de madera de los vehículos, ¿no? Mucha gente que de pronto te ve de otros lugares y personas en mi lugar tratarían de obviar esto, pero es parte de nuestra realidad, ¿no? Yo crecí en el seno de una familia humilde, de una familia de artesanos, de artistas también digo yo, y que procedemos también de alguien que para mí es un sentido de orgullo, porque en Manabí se conoce mucho y en parte del Ecuador yo creo que la gente que se dedica a las letras y al arte conoce de Pedro Florentino Valdés, el poeta de la montaña. Cuando me preguntan de dónde viene el arte, en el caso de ustedes, yo digo, esa es nuestra principal raíz. Era mi tatarabuelo y era conocido como el poeta de la montaña. Desde Chone, Pedro Florentino Valdés, sin saber leer ni escribir, hacía poesía. Entonces, luego estaba mi abuelo, yo conocí a la hija de Pedro Florentino, que era mi bisabuela, era la madre de mi abuelo. Incluso cuando yo tenía unos 12 años, ella falleció, 12, 13 años, y la conocí. Entonces vi que ella también practicaba algunas cosas, hacía collage, cosas que pegaba en una tabla.
todo relacionado con el arte. Mi padre pintando todo el tiempo, mi abuelo también me sorprendió cuando era niño, lo vi dibujar. Entonces me di cuenta que estaba en el seno de una familia donde todos hacían algo de arte, dibujaban, pintaban, algunos hacían poesía, algunos tíos de mi padre hacían escultura, mi padre también esculturas de madera, de raíces, encargos también, estos santos que mucha gente ha hecho siempre, pues hacían imágenes, digamos. Es lo que hacían, ¿no? Yo particularmente no me dedico a eso, me gusta la escultura, pero he hecho esculturas más bien de arena. Me gusta hacer esculturas de arena, aunque hace mucho que no las hago muy seguido. Hace unos 3 meses hice una en montañita y bueno, disfruto mucho hacer este tipo de cosas también, Jerónimo. Y entonces, Y luego, ¿quieres que te diga ahora? Bueno, fui en el colegio también ¿qué hiciste en el colegio? en temas sociales, por ahí me vinculé en los temas un poco políticos estudiantiles. Ya practicaba la poesía. Sí, 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 solo que no directamente, no era yo titular, pero yo siempre estaba ahí, yo era el que en una campaña, por ejemplo, dibujaba en el pizarrón, hablaba de una campaña, pero todo en vivo, ¿no? En los cuadernos de los estudiantes. La pintura también te sirvió como herramienta. Siempre ha sido mi herramienta principal. Y hoy he regresado, luego de incursionar en política, de ser jefe político, comisario nacional de policía, concejal en el Cantón El Carmen. ¿Cómo te fue en todo eso? Bueno, eso ya es una trayectoria o parte de la trayectoria que viene un poco más adelante. Cuando ya termino en el colegio, hay algunos episodios que ocurren, por ejemplo, esto es muy simpático y me gusta mucho decirlo también porque cuando éramos ya adolescentes, yo primero era un niño un poquito, no muy, digamos, era un poco, tal vez no cohibido, pero un poco reservado, ¿no? Un poco quieto, pero hubo un momento a partir de ese concurso que yo empiezo a salir más y a raíz de ese concurso yo también participé en esto que algunos amigos, tú y yo conocemos que estamos en un grupo en donde algunos amigos participaron en eso que se llamó la huelga del Colegio Nacional El Carmen. Entonces, el momento que yo estaba en el concurso, pues hubo justamente esto de la huelga y yo también de algún modo fui parte de aquello. Entonces, desde muy jóvenes, vinculados en ese tipo de temas y eso, Jerónimo. Luego salimos del colegio, me detuve un tiempo porque me comprometí bastante joven, adolescente. Mi primer hijo vino cuando yo recién estaba sacándome los pañales. Bueno, es lo que ocurre siempre en Manabí, es un modo de decir además. Eso no es cierto, en realidad yo los pañales... Yo lo había dejado tiempo. Sí, bueno, iba a decir no me los he sacado aún, no, pero ya me los saqué hace tiempo. Siempre hay que reírse de uno mismo, ¿no? Mucha gente utilizaría esto para hacer, hoy le llaman bullying, meme. La verdad, a mí hoy ya no me interesa lo que la gente piensa, bueno, pero sí me gusta cuando la gente tiene opiniones, ¿no? Incluso cuando son diversas. Una edad temprana. Sí, bueno, y tengo 2 hijos ahí, Alex y Cristian, los 2 dedicados un poco al arte. Luego hubo una ruptura familiar y un poco ellos ya se dedican, pero cada vez menos, ¿no? Ahora mi hijo mayor me hizo el abuelo más joven del mundo y tiene una niña que no está conmigo, no vive en esta ciudad, pero hace arte casi respirando, o sea, solo vive pintando, le encanta pintar, me pregunta, abuelo del Carmen, ¿por qué tú haces arte? Entonces yo le explicaba justamente esta trayectoria familiar. ¿Tú en la actualidad también has pintado? ¿No te dedicas a la pintura? Sí, claro, he retomado, te decía, porque luego del colegio voy, una vez que me comprometo, joven, muy joven, yo me dedico a tener un pequeño taller, un local donde atendía a la gente haciendo algo de arte, haciendo publicidad, rotulación, todo ese tipo de cosas, para sostenerme y sostener a la familia. Pero luego de eso, unos años después, como 6, yo entré a la universidad, se dio la oportunidad de que se abrió la escuela de Derecho. Y empecé a estudiar. Entonces me gradué como abogado, fui primero licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, siempre relacionados con esos temas. Y luego nos graduamos de abogados, varios que estamos acá en el Carmen hace bastante tiempo. Bueno, continuamos este diálogo con el abogado David Montalbán, hombre de pintura, y tiene una amplia trayectoria que el tiempo resulta como corto, muy poquito. Sigamos con... Bueno, y luego entré a la universidad, te decía, me gradué. En la universidad también hicimos algo de política universitaria. También. Tuvimos de compañero a un ex alcalde de aquí, a dos. La política venía desde siempre.
Sí, y luego fui también estudiante de comunicación social, estudié 2 años de comunicación, bueno, no continué, no porque yo no quisiera, sino porque hubo un tema ahí un Sí, poco con eso. político universitario en donde no se me permitió la matrícula en 2 años consecutivos. Bueno, pero en todo caso eso ya quedó en el pasado. Ah, Aprendí sí muchas cosas. Lo único que me dolió cuando dejé de estudiar comunicación es no estar en esa película Tras la Cruz, que es una producción que se hizo en mi paralelo, en el C, o el que era mi ya. paralelo. Bueno, en fin, luego de eso, de la universidad, es que pasan unos años y a punto de graduarme, pues hay la ruptura familiar. Eso un poco me dejó como 2 años un poquito quieto, un poquito en situación difícil, pero luego de eso yo incursiono en el tema político, vienen los temas nacionales, bueno, y aquí en el Carmen fuimos parte del proceso de Revolución Ciudadana desde el Así es. inicio, en fin, Jefe eso es, político, comisario. bueno, ya se dio la oportunidad, nada de eso estaba buscando, ni en mi mente ocurría o estaba eso, Concejal también. sí, luego concejal, Quiere haber cumplido con la comunidad. sí, 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 ahí hay una satisfacción de algún modo, incluso digo esto con mucha naturalidad, pero en nuestro paso, por ejemplo, por la concejalía, generalmente un concejal no se nota, no se Ah, sabe qué ha hecho, como que no ha hecho nada. Y es lo que todos como ciudadanos tenemos en mente. Entonces, pero cuando fui concejal, yo siempre estuve en 3 temas básicamente trabajando, y estos fueron arte, cultura y turismo, ¿ves? Lo mismo muy que bien. siempre he hecho. Y propusimos algo que ahí existe hasta el día de hoy. 2 administraciones posteriores la mantienen y espero que lo sigan manteniendo por mucho más y que eso siga subiendo, que el Centro de Arte y Cultura, que hoy le llaman Escuela de Bellas Artes. Eso es Muy una bien. propuesta humildemente hecha por este servidor Muy y bien. a mí me causa mucha satisfacción saber que hay una huella. Cuando hemos pasado por ahí, hay una huella que ocurre. Otra de las cosas que ocurre es que hay una ordenanza que también planteé, para decir un ejemplo, Ya para eh, finalizar también. que rige al Consejo actual. Bueno, eso, Jerónimo, quería solo tocar ese tópico porque creo si Ya estamos tiene. haciendo memoria, pues Y un más memoria. poco, Poquita memoria. Para contar la historia de Darwin Montalbán. parece que no hay muchos gigas de memoria ahora aquí. Aquí sí, Hay que pero en el tener. programa no. Pero en todo caso siempre Con es el un gusto público estar quedamos aquí. pendientes con una entrevista para ampliarlos más. Porque el tema es amplio. Lo que Darwin Montalbán ha servido al. Gracias, Darwin. Y tenemos una similitud, Jerónimo, contigo. Tú haces arte toda la vida, algo que nos hizo reír hace unos días, lo digo como anécdota, y estábamos con Fran, otro amigo, es que tú decías que tu vida fue como un tsunami, ha sido como un tsunami, y dice, ahora me ha tirado por acá, no sé qué. Nos hiciste reír mucho con esto, pero obviamente yo entiendo también, y por eso justamente eres Jerónimo el Grande, eres un artista y un comunicador que ha hecho cosas interesantes. Mi padre, te lo digo, apreciaba mucho tu trabajo, Sí, siempre me lo dijo, y también. tengo que hacerlo extensivo hoy, Jerónimo, sin el ánimo de Mm. asunto lisonjero, que es Entiende. como quedar bien contigo, no se No, trata de eso, quiero ser no llevábamos, genuinamente era recíproco con él. correcto. Nos llevábamos muy bien con Genito. Y gracias a tu audiencia, gracias porque he recordado también a mi padre, a mi familia. No Eh, moleste. no moleste, decía mi padre. Saludos, Bueno, Jerónimo, un bien. gusto. Un mensaje final para la comunidad, Sí, para la bueno, como juventud. mensaje final a los jóvenes, sobre todo, siempre me dirijo a los más pequeños, niños, niñas jóvenes, adolescentes. Bueno, que sueñen, que sigan haciendo lo que quieren, que vean dentro de ustedes lo que les gusta y lo hagan. Hoy, a propósito, continuamos con la Escuela de Arte, o, yo le llamo pues la Academia de Arte Mondel, pero estamos con el proyecto Superarte. Estamos por iniciar la tercera temporada, que es luego de este vacacional de este año, para niños y jóvenes, pero también estamos dando cursos o vamos a dar los cursos un poco para la gente que quiere aprender algo de arte, pintura, escultura también, ¿no? Retratos, paisajes, el arte. Y otra cosa que en mi nuevo perfil de TikTok tenemos Arte con Propósito, Darwin Sí, Montalbán, así que los que puedan sí. seguirnos para que de algún modo puedan ver, estamos intentando ya Nos hacer en vivos para pintar también en vivo. sentimos muy orgullosos de ti. Y vamos a ver si regalamos también algunas obras en vivo. Así que todos los que vengan a nuestro live pueden participar para ser, digamos, ganadores de una obra de la que pintemos en ese momento. Muy bien. Podemos despedirnos con un abrazo. ¿Ok? Darwin, muy televidentes, ha estado muy contento hablar con nosotros el día de hoy.
Ha sido un gusto presentarlo de ustedes. Gracias, hasta la próxima. Felicidades, que Dios lo bendiga. Amén.